Hola mis chismosos y chismosas. Vamos con este otro relato que es de malos padres. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Estaba viendo un video de un padre irresponsable y me recordó algo mío. Realmente no tengo capturas, ya que la historia viene de años atrás. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 3 años. Él nunca jamás hizo nada por buscarme. Nunca le preocupó el hecho que tuviera o no que comer. Mi mamá trabajaba muy duro y yo estaba peque, pero siempre me acuerdo cuando mi mamá trabajaba hasta la madrugada. Ella era costurera y le llevaban trabajos a la casa. Mientras más cosía, más ganaba. Mi mamá se levantaba temprano para arreglarme para la escuela, me hacía desayunos, me echaba lonche, me daba en ese entonces cuando tenía 2.50 para gastar en la escuela y cuando le iba bien 5 pesos. Nunca tuvimos lujos, pero nunca me quedé con hambre y no sé cómo, ella siempre procuraba ahorrar dinerito para hacerme mis fiestas en cada cumpleaños. Mi abuelita le ayudaba con lo que podía, realmente fue de gran ayuda y apoyo. Cuando tenía 5 años, mi mamá se fue a Cancún para poder tener un poco más de dinerito. Se fue 6 meses y me quedé con mis abuelitos. Y cuando regresó fuimos a Matamoros a trabajar con unos conocidos y unos familiares. Gracias a Dios, ahí tuvimos un poco de más cosas. Mi mamá tenía un poco más de dinero, aunque el trabajo allá también era muchísimo. Mi mamá me amó, me sacó adelante, ella me dio estudios hasta donde yo quise. Para mi vergüenza en un tiempo fui muy rebelde. También mi mamá me sufrió y a pesar de eso, cuando los necesité, mis abuelitos y mi mamá siempre estuvieron ahí. Cuando yo tenía 17 años que pude platicar con mi papá, yo fui quien lo buscó. Todo esto fue por teléfono. Platicamos un tiempo. Luego tuvimos la oportunidad de ir a donde él estaba, nos quedamos 1 o 2 días con él. Él parecía contento. Nos comentó que en esos días iría para donde vivíamos nosotras a ver a unos familiares. Quedó de avisarnos, pero solo me di cuenta por unas primas y una tía, hermana de mi papá. Me invitaron a su casa y allí ellas le hablaron a mi papá. Se había ido, pero nunca nos avisó. Me llevó a conocer a la familia de un tío. Esa fue la última vez que lo vi. Lo busqué mucho tiempo. Cuando me casé lo invité a mi boda, no asistió. Él decía que mi mamá le hizo brujería, que porque no le iba bien, como una persona que trabaja duramente para tener que comer y para sacar a su hija adelante, va a desperdiciar su dinero, ni que por eso le hubiera dado algo. En las veces que lo vi de niña fue porque mi mamá me llevó. A veces me daba dinero. Una vez me mandó un tocador muy bonito. Y es todo lo que a mis 27 años he recibido de él. Sin reclamar dinero, que era su obligación darme, él jamás buscó tener un trato conmigo. Siempre fui yo quien lo busqué. Mi mamá jamás me habló mal de él. Al contrario, cuando yo decía, yo no lo necesito ni lo quiero, mi mamá me recordaba que era mi papá y yo tenía que respetarlo. Una vez me dejó plantada, nos íbamos a ver y él quería que fuera sola. Yo siempre salía con mi primo que es más peque, pero a él no le caía bien, entonces pues no fue. Y así más desplantes y cosas que sucedieron. Me han buscado más mis tíos y mi tía y unas primas familiares de mi papá que mi papá mismo. Cuando me di cuenta me había borrado del Facebook. Fue un proceso largo y difícil entender que a mi papá no le importé y aunque sí, jamás me hizo falta, pues recibí mucho amor de mis abuelitos y mi mamá. Como niña tenía el deseo de conocer a mi papá, más allá de verlo, tener un trato con él, pero él nunca se prestó. ¿Saben algo? Yo siempre dije, no puedes extrañar algo que nunca tuviste, porque yo decía, no, pues no, nunca me hizo falta mi papá. Así como ella, mi mamá nos sacó adelante. Pero yo veía a mi prima con el hermano de mi mamá, que es su papá y es mi padrino, y sí sentía yo ese deseo de tener un padre. Y sí se siente ese deseo. Y aunque mi mamá siempre nos dijo que él estaba muerto, yo creo que para no platicarnos todo lo que había pasado con él, ya cuando ya estuvimos adultos, no sé a qué edad se lo dijo a mi hermano, pero yo ya tenía mis niñas cuando me dijo que mi papá nunca murió,
que ella lo dejó porque la maltrataba. Y yo en ese entonces todavía le dije a mi mamá que lo quería buscar y mi mamá me dijo que si yo lo hacía me iba a dejar de hablar. Y pues nunca lo hice. Y poco después de que me enteré que pues él seguía vivo, a los pocos años falleció. Pero sí siempre me quedé con eso de preguntar por qué si tenías a tu esposa, si tenías a tu hijo, porque cuando la abandonó estaba ya mi hermano, ¿por qué nunca la buscó? ¿Por qué nunca buscar a tus hijos? Pero pues me quedé con esa duda. Ahí les dejo este relato.